Para salvarme, la hermana adoptiva de James Miller, Brooklyn James, falleció en un incendio. En los 10 años siguientes, por mucho que llorara o suplicara, nunca me dedicó ni una pizca de cariño. Hasta que un día, encontré un montón de cartas de amor que él guardaba. Cada palabra era sincera. Y con eso, de repente, todo cobró sentido. Quise disculparme con él, pero entonces escuché la terrible noticia: lo habían secuestrado. En medio de una lluvia de balas perdidas, no lo dudé, me arrojé frente a él. La sangre salpicó por todas partes, y por primera vez, la fría máscara de su rostro se quebró. Con manos temblorosas, le sequé las lágrimas de las comisuras de los ojos. Lo siento. Siempre he sido tu carga, quien arruinó tu felicidad. Amarte fue mi error. Justo antes de quedarme inconsciente, escuché su grito de angustia. La amargura se desvaneció con mi vida que se desvanecía. Esta vez, nuestras deudas se saldaron. En la próxima vida, solo espero que todos tus deseos se cumplan. El humo denso me quemó los ojos hasta que se me saltaron las lágrimas. Podía oír a Brooklyn James llorando cerca. Debería haber sido un momento desesperanzado, pero la alegría me invadió. Había regresado, al día del incendio. Brooklyn. ¿Dónde estás?, resonó la voz de pánico de James Miller. Antes, me habrían consumido los celos. Pero ahora, solo sentía alivio. Agité los brazos frenéticamente, justo antes de que la viga que nos cubría se derrumbara, empujé a Brooklyn hacia sus brazos con todas mis fuerzas. Entonces, ante su mirada atónita, salté del tercer piso. Aunque significara la muerte, aunque cada hueso de mi cuerpo se destrozara de dolor, lo haría todo de nuevo. Desperté en una cama de hospital. James Miller me miró fijamente, con el rostro ensombrecido por la decepción. Madeleine Stone, ¿en qué demonios estabas pensando? Solo porque no acepté tu confesión, ¿provocaste el incendio para herir a Brooklyn? Si no hubiera llegado a tiempo, ambos podrían haber. Lo siento. Lo interrumpí sin dudarlo. Las palabras lo paralizaron. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar, incapaz de seguir regañándome. Todos sabían que Madeleine Stone nunca se disculpaba. Malcriada, temperamental y con derecho a todo, ni siquiera la muerte de mis padres me había humillado. Y con James Miller, la estrella emergente del mundo empresarial, protegiéndome, nunca tuve que cambiar. Sostuve su mirada oscura y hablé con calma. Fui yo quien provocó el incendio. En cuanto a la confesión, estaba confundido. Olvídalo. La verdad era que no tuve nada que ver con el incendio. Pero en mi vida pasada, él nunca había escuchado ni una sola explicación. Siempre estaba inclinado, por mucho que me esforzara, era inútil. James Miller se frotó la frente con expresión indescifrable. Bien. Siempre y cuando entiendas tu error. Y sobre la confesión. Señor Miller, la señorita Brooklyn está despierta. Pregunta por usted. Se levantó bruscamente y salió corriendo por la puerta. En mi vida anterior, le confesé mis sentimientos justo antes del incendio, poniendo solemnemente en su mano el colgante de jade de mi madre. Él entró en pánico y su rostro se llenó de resistencia. Solo te veo como una hermana. No vuelvas a tener pensamientos tan retorcidos. Huyó presa del pánico, y yo, a su vez, me obsesioné aún más. Pero ahora, todo ese amor obstinado había muerto con mi vida pasada. Pelé una naranja con calma mientras el caos se desataba en la habitación de al lado. El agua está demasiado caliente. Trae un vaso tibio. Seguro que no se quemó. Compruébalo de nuevo. No llores. Estoy aquí. La taza en mi mesa estaba vacía. La sangre se filtraba por el borde de mis vendajes. Me metí una rodaja de naranja en la boca. Qué agrio. Qué amargo. Pero tendría que acostumbrarme. Porque cuando alguien no te quiere, tu dolor te hace parecer loco. Mientras una enfermera me cambiaba el vendaje, James Miller regresó. Ya no le rogué que me prestara atención como antes. Mantuve la calma, dejando que la enfermera trabajara.
Él dio un paso adelante, extendiendo la mano para tomarme la mía y examinarme las heridas, pero me aparté. James, estoy bien. Deberías ir con Brooklyn. Suspiró. Madeline, son mis hermanas. Me preocupo por las dos por igual. Por favor, deja de complicarle las cosas. Todavía pensaba que estaba celosa, como una niña malcriada desesperada por su atención. Pero esta vez, iba en serio. Abrí la mano y lo miré con solemnidad. ¿Puedes devolverme el colgante que te di? El colgante aterrizó en mi palma, despertando recuerdos enterrados hace mucho tiempo. En aquel entonces, mis padres siempre estaban fuera, rara vez en casa. Como una chica enfermiza, solitaria y con un temperamento terrible, no tenía amigos. Entonces mi padre trajo a James Miller a casa. Era paciente. Amable. El hermano que nunca tuve. Cuando me negaba a tomar medicinas, me persuadía, prometiéndome dulces después. Cuando hacía berrinches, me daba palmaditas suaves en la cabeza y me explicaba las cosas. En las noches en que el miedo me atenazaba, su voz me hacía compañía. En los días de escuela que me daban miedo, su presencia me daba fuerzas. Incluso al enfrentarse a la muerte, eligió salvarme a mí antes que a Brooklyn. Todos esos momentos, toda esa bondad, los confundí con amor. Pero después de la muerte de Brooklyn James, nunca volvió a sonreír. Vivió, pero su alma y su cariño se consumieron en ese fuego. Y con ellos, yo también. James jugueteó con el cordón del colgante, visiblemente inquieto. ¿Qué tal si me lo quedo por ahora? No tienes a quien dárselo, ¿verdad? Sí. Lo miré a los ojos y le dije una mentira que ni siquiera yo podía creer. James, solo te veo como familia. De ahora en adelante, eso es todo lo que seremos. El cordón se le escapó de los dedos. Su expresión se ensombreció. Pero supe que todo era una ilusión. Solo sentía culpa. Responsabilidad. Nada más. Tras una larga pausa, asintió. De acuerdo. Una cosa más, me gustaría que Brooklyn se mudara conmigo mientras se recupera. ¿Podrías darle la habitación principal? Le teme a la oscuridad. Recordé cómo solía dejarme la luz de noche encendida. Pero ahora, delante de Brooklyn James, lo había olvidado todo. Bajé la mirada. Claro. Me mudaré a la casa del oeste. Señorita Madeline, ¿no me quiere aquí? Brooklyn James entró. Su rostro pálido era la imagen de una lamentable fragilidad. James Miller le dio una suave palmadita en el hombro para consolarla. Siempre has sido testaruda. No te lo tomes a pecho. Sigues herida, no me sentiré tranquilo si no estás a mi lado. Instintivamente apreté la manta con fuerza, y luego la solté, exhausta. Olvídalo. En cuanto me den el alta, me iré. Así no los molestaré más. Cuando me quedé callado, Brooklyn empezó a hacer pucheros. Hermano, quiero los pasteles de calabaza de abajo. James sonrió con cariño y asintió. De acuerdo. Iré a buscarlos. Se giró hacia mí. ¿Quieres algo? Negué con la cabeza. No, gracias. Me miró por última vez y se fue sin decir nada más. En cuanto se cerró la puerta, la mirada lastimera del rostro de Brooklyn desapareció, reemplazada por un frío desdén. Madeline Stone, de verdad que no tienes vergüenza. ¿Crees que podría ser mi cuñada? Sigue soñando. La miré, aturdida por un instante. No lo molestaré más. ¿Y quién lo creería? Se burló Brooklyn, con la voz cargada de malicia. ¿Qué crees que pasaría si me pasara algo? ¿Crees que mi hermano todavía te dejaría aferrarte a él? En ese momento, oí los pasos de James Miller afuera. Con un movimiento rápido, Brooklyn tiró el jarrón que tenía a su lado. El cristal se hizo añicos en el suelo. Sin dudarlo, Brooklyn cayó de rodillas. La sangre se mezcló con los fragmentos, creando un cuadro espeluznante. James irrumpió, furioso. Sin dudarlo un segundo, me dio una bofetada.
Madeline Stone. Y yo que pensaba que habías cambiado. Sabes que tiene una vieja lesión en la pierna. Intentabas hacerle daño a propósito. Me ardía la mejilla, pero ya tenía el corazón entumecido. La última vez que me golpeó fue en nuestra vida anterior, cuando Brooklyn James murió en el incendio. Debería haberlo sabido hace mucho tiempo. Pero fui demasiado ingenua. Brooklyn sollozó como una flor rota. Es mi culpa. Dije algo malo y la señorita Madeline me castigó por ello. James la abrazó y me miró con frialdad. Madeline Stone, con razón tus padres no pudieron criarte bien. Necesitas una buena lección. Un dolor sordo en el corazón se agudizó de repente hasta convertirse en un dolor intenso. Pálida, lo vi alejarse con Brooklyn en brazos. Entonces miré hacia abajo. Había dejado caer la bolsa que traía con tanta prisa. Dentro había varios pasteles de calabaza y 2 pasteles de judías rojas, de esos que me gustaban. Tomé uno y me lo metí en la boca. Ya estaba frío. Mezclado con lágrimas, no sabía nada. James Miller hablaba en serio. En cuanto me dieron el alta, me hizo arrodillarme en el jardín. Las losas de piedra irregulares se me clavaron en las rodillas, el dolor era agudo y crudo. Un extraño aturdimiento me invadió. De joven, mi padre me castigaba haciéndome arrodillar. James Miller siempre me protegía. Solía decir que las rodillas de las niñas eran más delicadas y más propensas a sufrir lesiones duraderas. En aquel entonces, pensé que era porque se preocupaba por mí. Ahora me doy cuenta de que siempre tuvo en mente a Brooklyn. Brooklyn James, con su vieja lesión en la pierna. Una sombra alta me cubrió, bloqueando la luz del sol. La mirada de James Miller era contradictoria, pero su voz era fría y dura. ¿Te das cuenta de tu error? Levanté la cabeza para mirarlo a los ojos. Tenía celos de lo mucho que te gustaba Brooklyn James. No la soportaba. Tú. El pánico brilló en sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir nada, los arbustos crujieron. Brooklyn James emergió con los ojos enrojecidos. Corrió hacia él y se aferró a él por detrás. Hermano, es cierto. Lo que dijo era cierto. Vi la lucha en la expresión de James Miller, el amor y el dolor enredados en su rostro. Apretó los labios con fuerza y luego la apartó con suavidad. Brooklyn, mejor no hablemos de esto ahora. Su voz era tan suave, como si estuviera acunando algo precioso. Pero cuando me hablaba, siempre era cortante y fría. Así que esta era la diferencia entre ser amado y no serlo. Señor Miller, gritó alguien. La policía ha enviado las grabaciones de vigilancia del hospital. Esta vez, la señorita Madeline no intervino. Un destello de pánico se dibujó en el rostro de Brooklyn. James se colocó instintivamente frente a ella y observó rápidamente la grabación. Su mano temblaba levemente. Solo entonces se dio cuenta de la verdad. Extendió la mano hacia mi rostro, pero retrocedí con calma. Su mano se detuvo en el aire y luego se cerró en un puño. Su voz era baja y llena de culpa. Madeline, me disculpo en nombre de Brooklyn. Depende demasiado de mí. Por favor, por el hecho de que ella es huérfana. Su voz se fue apagando, recordando de repente que yo también soy huérfano. Pero ya lo entendí. Prometió pasar todos los cumpleaños conmigo, pero se lo saltó para prepararle gachas a Brooklyn. Él dijo que asistiría a mi graduación, pero en lugar de eso, me senté sola mirando un asiento vacío mientras él iba al de ella. Es alérgico al polen, así que quité todas las flores de nuestro jardín y planté árboles en su lugar. Pero para Brooklyn, él personalmente le plantó un campo entero de flores silvestres. Así es el favoritismo. En mi vida pasada, me aferré a ella con desesperación, y lo único que hizo fue destruirnos a ambos. Lo miré con la voz ronca. Ella no solo depende de ti. Te ama. Se aman, pero el que dirá la sociedad lo frena. Así que déjenme ser quien les dé un empujón. James evitó mi mirada. Solo la veo como una hermana.
Pero su voz carecía de convicción. Solté una risa amarga. Comparado con la ira y la decepción que mostró cuando confesé, su vacilación ahora era demasiado reveladora. Abrí la boca para decir algo más, pero me interrumpió. No vuelvas a decir esas cosas. No es justo para Brooklyn. Las lágrimas de Brooklyn corrían por sus mejillas. Bien. Entonces no vuelvas a buscarme. Se dio la vuelta y salió corriendo sin mirar atrás. James Miller corrió tras ella, pero a mitad del pasillo, se detuvo como si recordara algo. Madeline, esta vez es mi culpa. Te lo compensaré. Solo dime, haré lo que me pidas. Al ver su figura desaparecer, dejé que una leve sonrisa de dolor se dibujara en mis labios. Lo que más deseaba, nunca podría tenerlo. Así que déjenme al menos dejar un dulce recuerdo para el futuro. Escribí algunas palabras en WeChat, entonces me gustaría un pastel de frijoles rojos. Esa noche, James me llevó al puesto de pastel de calabaza de Liu. En cuanto bajamos del coche, me invadió un aroma rico y dulce. El dueño gritó alegremente, pastelitos de calabaza frescos. Compra 8 y llévate 2 de frijoles rojos gratis. Mis pasos se congelaron. Incluso cuando James me ofreció un pastel, no pude reaccionar. Su mano se movió suavemente frente a mí. ¿Qué pasa?, preguntó. Volví en mí y forcé una risa. Nada. Me sentí tan tonta. Sabía el resultado. Tomé la decisión. Pero cada vez que un rayo de luz bailaba sobre un trozo de vidrio, me convencía de que era azúcar, solo para tragar la cruda verdad y saborear la sangre. James desprendió el envoltorio y me dio un pastel de frijoles rojos. Este estaba recién hecho, no era gratis. Estaba caliente. Pero por mucho que lo mordiera, no era el sabor que ansiaba. Tras un largo silencio, hablé, hay una cosa más. Quiero ir a Estados Unidos a estudiar más. James apretó el volante con más fuerza hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Instintivamente intentó negarse. Ni hablar. Al notar su dureza, se suavizó un poco. Te estás poniendo en peligro. Si te pasara algo, ¿cómo podría arreglar esto con el padre o la madre de Madeline Stone? Lo miré a la cara con calma. Ya tomé mi decisión. Hay uno de los mejores programas de diseño de joyas de Estados Unidos, y quiero cumplir el sueño de mis padres. Separó los labios, pero no pudo discutir. Continué, además, que estés con Brooklyn te incomoda seguir cuidándome. La ira se reflejó en su rostro. Ya les dije que son mis hermanas. Las trato igual. Bajé la cabeza, en silencio. ¿De verdad somos iguales? James me llevó a casa en silencio. Se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Abrí la puerta y de inmediato me invadió un olor penetrante y acre. El pánico me oprimió el pecho, y entonces todo se oscureció. El rugido de las olas me devolvió la conciencia. Estaba suspendido sobre un acantilado a la orilla del mar, suspendido entre el mar y el cielo. Junto a mí estaba Brooklyn James, con los ojos abiertos y fríos. Madeline Stone, usar tu supuesta gratitud para secuestrar a mi hermano es repugnante, espetó. Esta vez verás, su corazón me pertenece solo a mí. Se giró hacia el secuestrador enmascarado. Una vez hecho esto, transferiré el doble del dinero a la cuenta de tu hija. Apreté mis pálidos labios y la miré fijamente. No tenía por qué dudar, James Miller la amaba profundamente. Me había pasado la vida presenciándolo. Se oyó un chirrido de freno. James bajó corriendo de su coche, con el traje desaliñado y los ojos enrojecidos, mirando a Brooklyn, que colgaba sobre las olas. El secuestrador gruñó con crueldad, James Miller, destruiste a mi familia. Ahora sufrirás la misma agonía. Elige, rápido. O los mataré a ambos. Las lágrimas corrían por las mejillas de Brooklyn. Hermano, por favor, elige a la señorita Madeline. Ya que no me amas, preferiría no vivir en este mundo. El pánico inusual de James Miller se hizo evidente. Dio un paso al frente. Alto.
La espada del secuestrador se acercaba a Brooklyn. James se quedó paralizado, atormentado por la indecisión. Por fin, me miró con tristeza y dijo en voz baja, Brooklyn, elijo Brooklyn. Su risa, triunfante. Y la mía, aturdida y entumecida, me hicieron sentir absolutamente patético. El secuestrador se burló y dejó caer el cuchillo sobre la cuerda que me sujetaba. ¡Van! Pero antes de que la cuerda se rompiera, un punto rojo brilló en su cabeza. Una bala de francotirador. James Miller se movió para salvarme, pero Brooklyn se desplomó repentinamente en sus brazos, aferrándose a él con fuerza. En ese instante, la cuerda finalmente cedió. Antes de sumergirme en el mar hambriento, vi un rostro congelado por la sorpresa. James se lanzó al agua, pero Brooklyn se negó a soltarlo. Hermano. El agua es demasiado profunda. Esperemos a que los profesionales la traigan sana y salva. Morirás si te metes. James la miró, rígido y angustiado. Morir. Los equipos de rescate iban y venían sin éxito. Cada vez que negaban con la cabeza, el rostro de James palidecía aún más. Cerró los ojos y tembló desconsoladamente. Estaban tan cerca. Podrían haberme salvado. Después de 8 interminables horas, seguía sin haber rastro de mí. Brooklyn tomó con suavidad la mano de James. Hermano, ahora por fin entiendo lo importante que soy para ti. Su mano tembló instintivamente. Con la voz ronca, dijo, deberías volver. Necesito esperar a Madeline. Un destello de algo frío cruzó los ojos de Brooklyn, luego pasó a un dulce persuasión. Si rescatan a la señorita Madeline, volverá a casa, estaremos aquí para verla primero. Los ojos de James brillaron rojos. Su expresión era una mezcla de dolor y tormento. ¿Crees que lo hará? La villa estaba exactamente igual que antes, pero todo se sentía congelado y vacío sin mí. Brooklyn le trajo un tazón de congé de mariscos humeante. Hermano, come un poco. Los granos blancos brillaban en el caldo lleno de mariscos dulces, pero James parecía distante, perdido en sus recuerdos. Ese año, los padres de Madeline Stone lo adoptaron y apoyaron la educación de Brooklyn. La primera vez que entró en esta casa, vio a la pequeña Madeline sentada en un columpio, leyendo. Sus pestañas largas, sus ojos empañados por lágrimas contenidas, su aspecto tan frágil. Se sentía indigno y quería retroceder, pero su estómago rugía. Madeline Stone levantó la vista al oír el sonido y sonrió, dejando al descubierto un suave hoyuelo en la frente. «Eres la nueva ama de llaves». «Qué oportuno. No me gusta el congé de mariscos. Puedes comer el mío». James Miller se sintió un poco tímido, pero aún así terminó el plato con voracidad. No fue hasta más tarde que supo que el plato favorito de Madeline Stone era el congé de mariscos. El cuenco que tenía antes aún humeaba con su fragante calor, pero la persona que anhelaba flotaba en el mar helado. Perdió el apetito y se levantó para marcharse. En ese momento, Brooklyn James le tomó la mano, con la mirada llena de cariño. «Hermano, me gustas, no como hermana. Me gustas como una mujer ama a un hombre. Sé que tú también sientes algo por mí. Casémonos, de acuerdo». James Miller retrocedió como si le hubieran quemado, apartando la mano bruscamente, con la furia reflejada en su rostro. «Brooklyn, deja de decir tonterías. Somos hermanos». «No tenemos sangre», gritó Brooklyn con los ojos rojos, con la voz temblorosa por el dolor. «Crecimos juntos. Me tratas tan bien, ¿por qué me rechazas? Es porque te enamoraste de Madeline Stone». Sus palabras lo impactaron como un rayo. James Miller giró la cabeza bruscamente. «¿Cómo podría?» «Ambos son». «Dilo. ¿Por qué no lo dices?» Su corazón clamaba por respuestas, pero sentía los labios sellados. Los ojos de Brooklyn se llenaron de lágrimas. «Lo sabía. Lo sabía. Pero ya está muerta. No volverá jamás, Sas». Una bofetada resonó por la habitación, dejándolos atónitos. James bajó la mirada hacia su propia mano,
como si no pudiera creer lo que había hecho. Brooklyn, yo. Pero ella simplemente le lanzó una mirada desconsolada, luego se dio la vuelta y salió corriendo. El conge se había enfriado hacía tiempo, igual que el corazón de James Miller. Seguía sin noticias del equipo de rescate. Su mente se volvía cada vez más caótica. Llamaron a la puerta. Presidente Miller, la policía ha concluido la investigación. Pero... James frunció el ceño. Dígalo ya. El asistente bajó la cabeza. El secuestrador tiene una hija de 18 años que estudia en el condado M. La señorita Brooklyn transfirió 2 millones de yuanes a su cuenta. La mirada de James Miller se volvió gélida. ¿Qué hiciste? En menos de 2 horas, una gruesa pila de documentos aterrizó sobre su escritorio. Desde el incendio hasta los secuestros, incidente tras incidente, todo se relacionaba con su frágil hermana adoptiva. Por no hablar de sus innumerables maquinaciones clandestinas tras bambalinas. James sintió una agitación indescriptible crecer en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué Madeline había asumido la culpa sin decir palabra? Las imágenes inundaron su mente. Cuando la atacó por ser desagradecida y sin familia. Cuando protegió ciegamente a Brooklyn, rompiéndole el corazón a Madeline. Cuando decidió salvar a Brooklyn, dejando que Madeline se lanzara al mar. Cada promesa incumplida. Cada momento en que alejó a la mujer que amaba. El dolor y el arrepentimiento se enroscaron en su corazón como alambre de púas. No soportaba imaginar cuánto dolor debió haber soportado, lo desesperanzada que debió sentirse. Brooklyn James, con los ojos enrojecidos, fue llevada a su oficina. ¿Qué quieres ahora?, espetó. James Miller apretó el bolígrafo con tanta fuerza que se quebró. Sobre lo que dijiste antes, te daré mi respuesta. Los ojos de Brooklyn se iluminaron de esperanza. Hermano, por fin estarás conmigo, ¿verdad? Crecimos juntos, ¿cómo es posible que no sintieras algo por mí? A James se le cayó el bolígrafo de la mano. Su rostro estaba completamente frío. Sí, crecimos juntos. Pero ¿cómo no pude ver el corazón tan venenoso que tienes? Durante el incendio, Madeline saltó del edificio para salvarte, pero aún así intentaste matarla. Brooklyn James, de verdad te subestimé. A Brooklyn se le llenaron los ojos de lágrimas. Su voz era desesperada y temblorosa. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Quedarme de brazos cruzados viendo cómo la persona que amo se enamora de otra? Es culpa de la familia Stone. Antes de que te adoptaran, era solo mía. Pero ahora, amas a Madeline Stone. Tu corazón le pertenece solo a ella. ¿Se derrumbó? Eres tan cruel. Ella lo tenía todo, y yo no tenía nada. Solo te tenía a ti, pero aún así Madeline Stone te arrebató de mí. Soy tu hermano, rugió James. No, sollozó Brooklyn. Nunca te he visto como un hermano. Te amo. Solo te he amado a ti. La expresión de James se volvió glacial. Brooklyn, no te amo. Si Madeline regresa, le confesaré mis sentimientos. Si no, esperaré. La esperaré hasta el día de mi muerte. En cuanto a ti, te entregaré a la policía. Brooklyn se quedó paralizada. Las lágrimas se detuvieron a media caída. Miró con la mirada perdida al hombre que amaba con tanta desesperación. Nunca me quisiste. Ni un poquito. Nunca. Las lágrimas cayeron sobre la alfombra con un suave repiqueteo, oscureciendo las fibras hasta formar una mancha que se extendía. Tercer año de la Escuela de Diseño de Joyas. Salí del aula con mi cuaderno en la mano, solo para encontrarme con una figura alta y bronceada que me bloqueaba el paso. Su piel bronceada brillaba bajo el sol, y sus profundos ojos azules atraían las miradas de todas las chicas que pasaban. Michael Evans, ¿qué haces aquí? No pude evitar frotarme las sienes. Madeline Hie se ve muy agotada, vine a recargarte. Michael me mostró un trozo de pastel de fresa. ¿Y bien? Suspiré y lo acepté. En el momento en que caí al mar, estaba preparado para morir. Pero, por pura casualidad,
Michael Evans, a bordo de un crucero cercano, me vio. ¿Y ese barco? Su destino resultó ser el país M, mi tan soñado país. Con la ayuda de Michael, entré a la escuela y por fin pude vivir en paz. Pero este benefactor que salva vidas era, sinceramente, demasiado difícil de manejar a veces. A los 20, la vida rebosa energía, siempre hay demasiado que decir, demasiado que hacer. Me miró, notando mi desánimo, y de repente me agarró la muñeca. Vamos, te invito a salir. Hay un empresario chino subastando un diamante rosa de 30 quilates, una gema en bruto. Tenemos que verlo. Suspiré, pero lo seguí de todos modos. Michael Evans me dio una máscara. Madeleine Egier, mejor cúbrete esa cara bonita. No quiero llamar la atención. No pude evitar reírme al ponerme la máscara plateada. Lo dice el tipo más coqueto del lugar. Sonrió, mostrando sus hoyuelos y afilados caninos. Oye, soy un joven apasionado. No me llames mal, hermana. Me reí entre dientes, sin poder contenerme, y me senté a su lado. Mientras la subasta comenzaba y un artículo tras otro se subastaba, una silueta familiar me llamó la atención de repente. Alto y elegante, pero más delgado de lo que recordaba. ¿Será él? Mi mente divagaba y esbocé una sonrisa amarga. ¿Cómo podría ser? Probablemente ya esté casado con Brooklyn James. Habían pasado 3 años. Quizás incluso tuvieron un hijo. Un dolor sordo me azotó el pecho, pero lo reprimí rápidamente. Así era como debía ser la vida, ¿no? Justo entonces, el hombre que iba delante pareció presentir algo y se dio la vuelta. Nuestras miradas se cruzaron. El corazón me dio un vuelco. Bajé la vista rápidamente. Michael se inclinó hacia mí con preocupación en el rostro. ¿Qué te pasa, Madeleine? ¿Estás bien? Intenté contener el latido del pecho y negué con la cabeza. Estoy bien. Solo hace un poco de calor aquí. Voy a tomar el aire. Abajo, en la cafetería, me quedé mirando fijamente la suave espuma de mi café con leche. De repente, una figura familiar se detuvo a mi lado. Una voz que no había oído en años rompió el silencio. Disculpe, ¿está ocupado este asiento? Miré a James Miller y me ajusté la mascarilla instintivamente. No. Se sentó con calma, pero la intensidad de su mirada me hizo estremecer. Te pareces mucho a alguien a quien amé, dijo, con la mirada fija en mí. Se me encogió el corazón y respondí sin pensar, ¿de verdad? Pareces un hombre exitoso. Creí que alguien como tú se habría casado hace mucho tiempo. Bajó la mirada hacia su café, con una sonrisa amarga en los labios. Fui un cobarde, la lastimé. Así que tal vez este sea el castigo del cielo, no volveré a encontrarla. Señorita, ¿cree que alguna vez perdonaría a alguien como yo? Mi mano se congeló en medio de la acción. Entonces quizás deberías preguntarle eso, dije en voz baja. Bajó la mirada, con la voz llena de arrepentimiento. Lo intenté, pero no quiere verme. Temo que si me acerco un paso más, perturbaré su paz, pero si retrocedo un paso, la perderé de nuevo, como la última vez. Así que quería preguntarle, solo una vez más, Madeleine, ¿estás bien? El silencio que siguió fue sofocante. Me levanté lentamente. Te has equivocado de persona. Espera, me persiguió y me puso una cajita en la mano. Esta es la piedra más fina sin tallar de la mina de Palamay. Pensé que podrías necesitarla. Dejé de caminar. Una vez le dije a James Miller que quería diseñar una joya, pero me faltaba el diamante rosa perfecto para la pieza central. Me prometió que me llevaría a Palamay a buscar uno. Pero ese día, Brooklyn James tuvo fiebre. Era mi proyecto final de carrera, mi diseño más importante. Pero él había decidido quedarse y cuidar de Brooklyn, incluso a riesgo de retrasar mi graduación. Ahora que tenía a Brooklyn, ¿por qué volver conmigo? Mi expresión se volvió más fría. Señor, es un poco atrevido dar un regalo tan caro la primera vez que nos vemos. Me temo que no puedo aceptarlo.
Exacto, dijo otra voz con voz pausada. Michael Evans se adelantó, bloqueándome el paso. Ella ya tiene algo mejor. Le arrojó la caja a James Miller y luego me puso otra piedra en la mano. Este acaba de salir de subasta. Se llama Corazón del Amante. Pensé que sería perfecto para tu próximo diseño. Tu momento de gloria, mi corazón también debe ser parte de él. James Miller se levantó de golpe, con la mirada oscura e intensa. ¿Quién eres?, preguntó Michael con una sonrisa despreocupada. Soy su pretendiente. Está claro que prefiere mi don al tuyo. ¿Por qué no captas la indirecta y te haces a un lado? Me giré para irme, pero James me agarró del brazo con los ojos llenos de dolor. Madeline, ¿de verdad me estás dejando ir? Me prometiste que estaríamos juntos para siempre. Para siempre. Mi expresión se congeló. Esa promesa pertenecía a otra vida. El dolor y la traición de ambos pasados regresaron con fuerza. Me solté el brazo con todas mis fuerzas. Esas fueron palabras infantiles de hace años. Ya no tenemos nada que ver. Por favor, ten un poco de respeto por ti mismo. Las manos de James cayeron flácidas a sus costados. Al final, no intentó detenerme. Michael Evans caminaba a mi lado, lleno de curiosidad. ¿Era tu ex? Negué con la cabeza en silencio. No. Era el pupilo de mi padre adoptivo. Solo alguien con quien crecí. Michael se inclinó, con sus ojos ámbar llenos de desdén. Sí, me lo imaginaba. Es muy dependiente. Con tu belleza y tu brillantez, jamás te enamorarías de alguien así. Suspiré. Vamos. De vuelta en la finca Evans, Michael por fin se relajó. Habían instalado un columpio nuevo en el jardín, y todas las rosas habían sido reemplazadas por lirios de los valles en flor. Al ver mi expresión de sorpresa, sonrió. ¿Y qué? El otro día mencionaste que extrañabas el columpio en casa. Pensé, ¿por qué no lo trajimos? Por ahora, esto puede ser una pequeña escapada. Cuando termines tu último año, volveré a China contigo. Una luz cálida brilló en mis ojos. De acuerdo. Se oyó de nuevo un golpe en la puerta y entró el mayordomo con una bandeja. Señorita Madeline, un caballero le envió esto. Me quedé mirando fijamente los humeantes bollos de frijoles rojos. En esta tierra extranjera, hacía mucho que no los veía. O tal vez los ignoré instintivamente, intentando cortar por completo mis lazos con el pasado. Tomé uno y le di un mordisco. Seguía sabiendo exactamente igual que antes. Dulce, delicado. Quizás no fue culpa de los bollitos que terminaran siendo un regalo. La culpa era de la gente. Michael Evans me secó las lágrimas con suavidad. ¿Por qué lloras? Sobresaltada, levanté la vista. ¿De verdad estaba llorando? Llovía en Estados Unidos y habían comenzado las vacaciones de verano. Terminé de empacar y estaba listo para volver a casa. Michael Evans se apoyó en el marco de la puerta, con aspecto algo dolido. ¿Por qué no me dijiste que te ibas? Prometimos volver juntos. Mis ojos parpadearon. Tenía miedo de que estuvieras demasiado ocupado. Dio un paso adelante, tomó mi mano y la colocó sobre su pecho. Sus ojos brillantes estaban llenos de cariño. ¿Qué es más importante que tú? ¿No has visto cómo me siento estos últimos años? Me dio un vuelco el corazón y suspiré. Entonces, vámonos juntos. A casa, a ver a mis padres. Un destello de sorpresa iluminó sus ojos. De acuerdo, reservo los billetes ahora mismo. Cancela tu billete, reservé primera clase. Cuando volvamos a China, quiero llevarle un regalo. Al ver su expresión seria pero ocupada, no pude evitar sonreír levemente. El avión aterrizó en China. Al pisar mi tierra natal, la emoción me invadió profundamente. Michael Evans agarró el equipaje y yo, sin darme cuenta, busqué un café donde sentarme. Una voz tímida me llamó desde atrás, Madeline Stone. Me giré y vi una cara conocida. Sonrió radiante.
Eres tú, Madeline Stone. Soy Samantha Gray. Cursamos carreras profesionales juntas en la universidad, ¿te acuerdas? Asentí cortésmente, pero no pude identificarla. Era cálida y amable, y empezó a conversar sin rodeos. Sigues siendo tan hermosa, no has cambiado nada después de todos estos años. Sigues con James Miller. Todos decían que eran la pareja perfecta. Me tembló un poco la mano. No. Ah. Parecía decepcionada. Te escribió montones de cartas de amor que todas las chicas del departamento te envidiaban. Cartas de amor. Samantha se inclinó con aire de complicidad. ¿No lo sabías? Nunca te los dio. Estaban sellados con lacre verde pálido, grabado con lirios del valle. Sus palabras se volvieron borrosas mientras mi mente se llenaba de imágenes de ese mismo sello verde, idéntico a las letras que encontré la última vez. ¿Así que eran para mí? ¿Quién es?, me preguntó la voz de Michael Evans. Forcé una sonrisa. Es una excompañera de clase, Samantha Gray. Este es mi amigo, Michael Evans. La expresión de Samantha cambió a una de complicidad. No me extraña. Te dejo que sigas con lo tuyo. Sonreí cortésmente, viéndola alejarse. Michael me dio una taza de café. El hotel está un poco lejos. ¿Quieres tomar algo primero? Forcé una sonrisa y asentí. De acuerdo. De regreso, las palabras de Samantha resonaban en mi mente. Escenas de mi vida anterior se repetían una y otra vez. Si esas cartas eran para mí, ¿por qué era tan frío? Pero si de verdad me odiaba, ¿por qué lloró cuando morí, a pesar de todo lo que le hice pasar? Mis pensamientos se enredaron en la confusión y suspiré profundamente. Michael me acarició suavemente el pelo. Cansada. Sostuve su mirada preocupada y negué con la cabeza suavemente. Nada, solo ver a un antiguo compañero me ha traído recuerdos. De repente, extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Que el pasado sea pasado. Pase lo que pase, aún tienes una nueva vida por delante. El coche entró en una calle que conocía de sobra. Miré el perfil severo de Michael. ¿Qué hotel es este? Esbozó una leve sonrisa y me apretó la mano. Hermana, estoy aquí para ayudarte a desenredar tu corazón. El coche se detuvo frente a una villa que conocía muy bien. James Miller estaba en la puerta, con los ojos enrojecidos. Michael me acompañó afuera y le lanzó a James una mirada desafiante. Gerente Miller, ¿no hay invitación para el huésped? La voz de James era gélida. Pensé que ya habías tomado suficiente y que no volverías a China. La sonrisa de Michael era medio burlona. Todavía hay algo importante que no he tomado. La mirada de James se posó en mí, llena de dolor, nostalgia y algo complejo e indescriptible. Dentro de la sala, James le entregó un contrato a Michael. Firma aquí. El proyecto del túnel submarino. Michael lo recogió y lo miró. Gerente Miller, generoso como siempre. Un placer hacer negocios. Le devuelvo su precioso bebé, como prometí. Les deseo a ambos 100 años de felicidad. Su sonrisa se posó en mí, notando mi sorprendente calma. James le bloqueó la vista. Que no te golpee la puerta al salir. Se encogió de hombros con indiferencia y se fue. El ambiente se enrareció. La voz de Michael se suavizó. Madeline, gracias por seguir dispuesta a ayudarme en un momento como este. Bajé la mirada. No me está ayudando mucho. En mi vida pasada me dijiste que sus intenciones no eran buenas. James hizo una pausa a mitad de servir, soltando una risa amarga. Lo sabías todo. Asentí. Cuando probé el pan de judías rojas, lo supe. Y después, Samantha Gray, fue obra tuya. Sus ojos se enrojecieron. Sí, es verdad. En mi vida anterior, después de que recibieras la bala por mí, me suicidé en tu tumba. Lo he lamentado todos los días, Madeline. Me siento culpable con Brooklyn, pero a quien más daño le hice fuiste tú. Miré el té que tenía delante, con voz serena.
Me salvaste y te lo devolví. Estamos a mano. De repente se levantó, y la silla se cayó con un ruido sordo. No estamos a mano, Madeline. Al despertar, me di cuenta de que te había perdido por segunda vez. Pero esta vez, aún tengo la oportunidad de arreglarlo. Por favor. Golpeé suavemente la mesa 2 veces. En mi vida anterior, sabías lo que hizo Brooklyn James, ¿verdad? Pero ahora está muerta y la perdonaste. En esta vida, me dejaste estar al lado de Michael Evans. El túnel submarino, podría arruinar a la familia Evans. Todos los demás pensaron que era un buen trato, menos tú y yo. Su rostro palideció poco a poco, sus labios temblaban al quedarse sin palabras. Me puse de pie y agarré mi bolso. James Miller, eres demasiado débil. Tu amor está manchado de demasiadas cosas. No eres digno de mí. No vuelvas a buscarme. No me obligues a odiarte. En cuanto se cerró la puerta, nos encerramos en 2 mundos separados. 2 meses después, recibí una llamada de Michael Evans. Su voz era entrecortada. Hermana, me gustas mucho. Leí las noticias sobre la quiebra del grupo Evans y lo interrumpí con calma. 1 año después, mi pieza, Fénix Resurgir, ganó el premio de oro de diseño de joyería de Milán. La pieza central era una piedra de jade, la que me legó mi madre. Una vez esperó que encontrara al hombre indicado y se lo diera. Pero ahora entiendo que este jade puede ser mío. Después de la ceremonia, vi a James Miller. Había perdido mucho peso, un dolor intenso y una amargura ensombrecían sus rasgos. Felicidades. Asentí con frialdad. Gracias. Luego me di la vuelta y me alejé. Espera. Si pudiéramos volver. No oí el resto, cerré la puerta.